F, porque no le alcanzo a leer su nombre, que en el tema que ustedes trataron en el foro de la semana 5 y 6, prácticamente trataron dos temas: la teoría del consumidor y la teoría del productor. Y hablando de la teoría del productor, ustedes pudieron responder en la participación, de acuerdo con los que he podido calificar, pudieron comprender que la producción total, allí algunas veces le llamábamos PT, producción total, otras veces Q, para referirnos a la cantidad de unidades producidas. Esa cantidad de unidades producidas están en función del capital y del trabajo. Yo creo que eso lo tienen completamente claro, porque la mayoría de quienes he revisado así lo tienen claro. Sabiendo que la producción total depende del capital y del trabajo, entonces pudieron identificar la función de producción en el corto plazo, con la característica de que en el corto plazo uno de esos factores permanece constante. Al menos uno permanece constante, y dependiendo de la producción, dependiendo del capital y del trabajo, se considera constante capital. Entonces llegamos a la conclusión de que la producción en el corto plazo depende de la cantidad de trabajadores. En la medida en que se van agregando trabajadores, la producción total va creciendo. Pudieron calcular el producto marginal y el producto promedio, pero ese no es el tema de esta conferencia. Les comentaba que cuando uno de los factores de producción permanece fijo, entonces hablamos de una función de producción en el corto plazo. De la misma forma, hablamos de los costos de producción de corto y largo plazo. Entonces, en el corto plazo hay algunos factores que permanecen constantes. Fabián, muchas gracias. En el corto plazo hay algunos factores que permanecen constantes y otros que van cambiando. Entonces, si hablamos de costos fijos y costos variables, nos estamos refiriendo a los costos de producción de corto plazo. Porque en el largo plazo, así como la función de producción en el largo plazo se caracteriza porque todos los factores cambian, aquí hablando de los costos, cuando hablamos de costos de producción en el largo plazo, pues todos los costos cambian. Luego en el largo plazo solamente hablamos de costos variables. Cambian tanto entre el capital y el trabajo. Así nos vamos entrando entonces aquí. Por ahora iniciemos con este comportamiento que al comienzo dice simplemente costos. Y nosotros definimos los costos como todo aquello que la empresa destina para poder producir bienes. Todo lo que la empresa destina a producir bienes, eso se llama costo. Por ejemplo, lo que destina para pagar mano de obra, lo que destina para pagar materia prima, para pagar trabajadores, etcétera. Todo aquello que la empresa incurra para poder producir bienes, a eso se denomina costos. Sin embargo, nosotros hemos diseñado aquí algunos objetivos que los identificamos como competencias. ¿Qué se pretende en esta charla? Que nosotros podamos comprender la importancia de los costos en el proceso de producción. Entonces debemos tener claro que los costos son importantes en la producción, porque con base en los costos es que la empresa determina el precio al cual espera vender. De tal manera que si nos devolvemos en el concepto, el precio, gracias Chavarro, por ahí también está ingresando, muy amable. Hablando aquí de los costos, les decía que los costos son la base para calcular el precio. De tal manera, les decía, si regresamos el concepto de precio, el precio debe ser igual al costo más una utilidad, más una ganancia, o como aquí lo podemos llamar en economía, y también lo denominamos en finanzas, un beneficio. Doña Rodrigo, también, gracias por participar. Entonces, que nos quede claro que el precio debe ser igual al costo más la utilidad, o como lo vamos a llamar hoy, más el beneficio. De tal manera que si lo regresamos también, hacemos una combinación, si al precio le descontamos el costo, pues eso debe ser igual al beneficio o es igual a la utilidad. Pero si no solamente vendemos una unidad, sino que vendemos muchas, entonces ya lo llamaremos ingresos. Luego, si a los ingresos le
restamos o le deducimos los costos, eso debe ser igual al beneficio, o como se denomine en contabilidad, la utilidad o ganancia. Pero también en las empresas se está hablando no solamente de utilidad, sino de beneficios. Espero que eso haya quedado claro. El beneficio se calcula tomando los ingresos y deduciéndole o restándole los costos. Eso es igual al beneficio. El estudiante deberá identificar las clases de costos. Ustedes trataron en el foro algunos costos que ahorita los voy a repetir, pero hay diferentes clases de costos. Hay costos aquí implícitos y también hay costos explícitos. Yo buenas noches Jairo, voy a continuar aquí. Muy buenas noches, ahora sí me están acompañando. Vale, gracias. Entonces ahí sí, ahorita les dejamos un espacio para que si hay alguna duda la podamos comentar. Por ahora les estaba diciendo, mire, que los costos que incurre la empresa son de diferentes clases. Voy a empezar a explicar de adelante los costos explícitos. Así se denominan costos explícitos cuando la empresa tiene que hacer un desembolso para adquirir los factores. Es decir, cuando la empresa tiene que hacer un pago. Por ejemplo, cuando la empresa compra materias primas para elaborar un producto, tiene que hacer un desembolso. Y claro, por ese desembolso que hace la empresa al proveedor, entonces el proveedor le tiene que dar le tiene que pegar una factura de compra, que es el comprobante para que los contadores registren el valor de la materia prima como uno de los elementos del costo. También es un costo explícito, les decía, cuando se requiere de un desembolso, cuando se requiere de un pago. Entonces podríamos hablar también de un costo explícito, compra de suministros, sí señor, ese es un costo explícito. También es un costo explícito cuando se paga arriendo por las instalaciones. También se llamaría un costo explícito el pago que se hace a los operarios o a los empleados de la empresa, porque desde luego que hay una nómina establecida y ese valor de la nómina es el comprobante que tienen los contadores para registrar ese costo. Dicho de otra manera, se llaman costos explícitos los que requieren de un desembolso o un pago efectivo y por consiguiente existe un comprobante, existe un argumento, existe un soporte para que los contadores hagan el registro correspondiente del costo. De tal manera que los costos explícitos también se denominan costos contables. Espero que quede claro. Entonces, los costos explícitos, también llamados costos contables, requieren un desembolso real, requieren de un pago y por consiguiente existe un comprobante. Los costos implícitos, yo me vuelvo un poquito. Entonces sucede lo siguiente. Yo les decía que para calcular el beneficio, tomamos los ingresos y a esos ingresos le restamos los costos para que nos dé el beneficio. Entonces, si a los ingresos le restamos los costos explícitos, o sea, los de costos contables, los que registra el contador, llegaremos al beneficio contable. Ahora hablemos de los costos implícitos. Los costos implícitos son aquellos que no requieren de un desembolso, que no se pagan, y si no se pagan no hay un comprobante. Entonces, por eso los contadores no lo toman, porque los contadores solamente toman aquello que tiene un documento en los que tienen un soporte para poderlo registrar. Entonces, costos implícitos son aquellos que se refieren al que se incurre pero que no ha habido un desembolso. Por ejemplo, supongan ustedes que yo me retiro de la universidad y de la fábrica donde trabajo para dedicarme a fabricar empanadas y venderlas. Entonces, si mi sueldo en la empresa es de 2 millones de pesos, al retirarme dejo de ganar esos 2 millones de pesos porque me voy a dedicar a la fábrica de empanadas. Entonces, para mí es un costo implícito porque lo considero como un costo de oportunidad, ya que es lo que dejo de ganar por dedicarme a la actividad empresarial de fabricar empanadas. Hay otros costos implícitos, por ejemplo, cuando iniciamos, ya que puse el ejemplo de la fábrica de empanadas, entonces destinamos el garaje de la casa o un espacio de la casa para fabricar las empanadas. Entonces, mientras el negocio crece,
no me van a cobrar arriendo porque la casa es mía. Entonces, ahí en un espacio de la casa voy a fabricar las empanadas, luego no pago arriendo, no lo pago, pero debo calcularlo cuánto debería cobrar por ese arrendamiento, porque cuando ya la empresa crezca, entonces ya no puedo seguirlo haciendo en la casa, sino tengo que tomar en arriendo un local. Cuando tome el arriendo, cuando tome el local en arriendo y haga un pago efectivo, entonces el costo se vuelve explícito. Mientras no pague el arriendo, pero lo debo considerar cuánto podría pagar, entonces es un costo implícito. También puedo suponer que yo no trabajo en ninguna, sino que me voy a dedicar a fabricar las empanadas porque no encontré empleo. Pero no encontré empleo por ahora, de manera temporal, porque si me ubicara, quienes tienen la misma profesión mía ganan un salario promedio, por ejemplo, de 100 millones de pesos. Entonces, yo tomo como costo implícito lo que podría ganarme en una empresa. Y eso que podría ganarme, por ejemplo, podrían ser unos 3 millones de pesos como costo implícito. Si sumamos los costos explícitos y los costos implícitos, estoy tomando los que requieren un desembolso, un pago, y los que debo considerar como costo de oportunidad, pero que no son un desembolso. Entonces, si a los ingresos por ventas o a los ingresos totales le resto los costos explícitos y también los costos implícitos, entonces estoy calculando el beneficio económico. Entonces, espero que haya establecido bien la diferencia entre qué es un beneficio económico y qué es un beneficio contable. Yo no sé si ustedes me pueden dar el concepto. ¿Cuál sería mayor el beneficio? ¿El contable o el beneficio económico? ¿Cuál debe ser mayor? Claro, claro, Gloria Esperanza, el beneficio contable, muy bien. No escuché la pregunta. Jairo, estoy preguntando que cuál sería, miren, ¿cómo se calcula el beneficio? El beneficio se calcula a los ingresos, se le restan los costos. Si a los ingresos le restan los costos explícitos, pues le dan el beneficio contable. Pero si a los ingresos le descuenta tanto los costos explícitos como los implícitos, nos da el beneficio económico. Entonces les preguntaba, ¿cuál de los dos beneficios debe ser mayor? ¿El beneficio contable o el beneficio económico? Ah, claro, el contable es mayor, desde luego, el contable, muy bien. El beneficio contable es mayor porque solamente le estamos restando los costos explícitos, lo que tiene soporte, lo que tiene comprobante. Mientras que no le estamos restando los costos en los cuales incurrimos, pero que no tenemos comprobación. Bueno, ahí voy a devolverme aquí un momentico porque Fabián me pregunta que si la luz, el agua, es decir, los servicios, ¿serían costos implícitos? No, no porque así la casa sea mía, yo tengo que hacer un desembolso para pagarle a las empresas de servicios esos servicios de agua, luz, comunicación, etcétera. Ya que sería muy difícil determinar el costo, ya que sería muy difícil determinar el costo de los servicios que se usaron para la fabricación de las empanadas. Es un poco complicado, no es muy fácil, pero si en mi casa pagamos los servicios sobre todo, y en un solo espacio, en el garaje o en una habitación, fabricamos las empanadas, yo tengo que tomar la proporción. Por decir algo de manera rápida, si en la casa está conformada por 3 habitaciones y la cocina y el baño, 4 espacios, entonces yo tengo que dividir el costo de los 4 espacios, lo divido por 4 y la cuarta parte será la que destino a fabricar empanadas. Esa quizás no es la forma más exacta, más correcta de hacerlo, pero es una de las formas. Aquí dice Gloria Esperanza, yo miraría el incremento de los servicios. Esa es otra forma muy correcta, porque si antes no fabricaba empanadas pagaba un servicio, y ahora fabricando las empanadas paga otro, entonces ya usted determina cuánto es el costo, en el costo de los servicios, que correspondería al costo de los servicios para la fábrica de empanadas. Pero ese es un costo explícito porque debe pagarse. Si no hay más dudas, entonces aquí está en otro de los objetivos, que es entender
cuál es el beneficio económico y el beneficio contable en un periodo de corto plazo. Se entiende corto plazo aquel que no supera el periodo fiscal, aquel que ese periodo en el cual no cambia la oferta. No cambia la oferta porque generalmente ese es el tiempo de la producción de bienes y servicios, ese es el tiempo que requiere para cosechar. Y el tiempo promedio para cosechar es de 1 año con el periodo contable. Si nosotros consideramos que el periodo contable o periodo fiscal va del 1 de enero al 31 de diciembre, entonces todo lo que esté dentro del año, eso lo consideramos corto plazo. Y lo que supere el año, eso lo consideramos de largo plazo. Por eso ustedes hablaron en la función de producción de corto plazo, decían que el capital, o sea, las máquinas, esas no cambian en el corto plazo porque las máquinas las reemplazamos a los 10 años, que son la vida útil de las máquinas. A corto plazo no las reemplazamos, solo a mediano o a largo plazo. A mediano plazo si se desgastan antes o a largo plazo cuando cumplan con su vida útil. Comprender los costos tanto a corto como a largo plazo. Ya les decía que en el corto plazo hablamos de costos fijos y de costos variables, mientras que en el largo plazo solamente se habla de costos variables. Bueno, con base en ese comportamiento, entonces vamos a leer el siguiente ejercicio, un poco dispendioso, un poco largo, pero ahí lo dejamos para que ustedes los vayan comentando, casi que nos lo aprendemos de memoria. Dice, atraída por la importancia del emprendimiento, es decir, la curiosidad de conformar empresa, Juanita renuncia al cargo de asistente de administración de empresas en la compañía El Porvenir, donde devengaba un salario de 2.500.000 pesos, para dedicarse a organizar su propio negocio. Consiste en tomar en arriendo un local por el que pagará 1.500.000 pesos mensuales y se dedica a fabricar tortas, para lo cual comprará cada mes harina por valor de 230.000, margarinas por valor de 80.000 y otros ingredientes por valor de 150.000. Contratará un operario. ¿A quién le pagará? Un operario, un trabajador, a quien le pagará un salario de 960.000 pesos mensuales. El costo de los servicios los estima en promedio en 630.000 al mes. De acuerdo con el estudio de mercados que adelantó, es decir, averiguó cómo está el comportamiento del mercado y cuánto podría vender sus empanadas, y espera recibir 8 millones de pesos mensuales por la venta de las tortas. Los contadores hacen sus registros teniendo en cuenta los costos que tienen soporte o desembolso. En este ejercicio, los costos explícitos tienen un valor D. Es decir, ¿cuáles son los de esta información? ¿Cuántos serían los costos explícitos? Entonces, por favor, tome su calculadora y entonces me dice cuántos serían los costos explícitos. Jairo me dice que 2.750.000. Gloria, 3.550.000. Jairo Eduardo dice, la suma de lo que paga. Sí, efectivamente, esos son los explícitos, lo que efectivamente paga. Pero ¿cuánto es? ¿O cuántos son más bien los costos explícitos?
Jairo ahora me dice que son 3.750.000, Fabián 3.550.000 y Gloria 3.550.000. ¿Quieren que lo verifiquemos? ¿Lo calculamos? Para ver quién tiene la razón. Sí, por favor, con mucho gusto, Fabián. Entonces, mire, yo les voy diciendo y ustedes van haciendo la cuenta. Con mucho gusto, Gloria. Entonces, mire, en el porvenir, dice que Juanita estaba trabajando en una empresa donde ganaba 2.500.000. Eso es lo que deja de ganar, pero en el momento no lo está pagando, no hay un desembolso. Para dedicarse a organizar su propio negocio que consiste en tomar en arriendo el local por el que pagará 1.500.000. Ese sí es un desembolso que tiene que hacer. Entonces, 1.500.000 pesos tiene que pagar mensualmente por el arriendo del local. Y se dedica a fabricar tortas, para lo cual comprará harina, valor de 230.000. Entonces, están sumando 1.500.000 más 230.000 que cuesta la harina, y margarinas por valor de 80.000 y otros ingredientes 150.000. Eso tiene que pagar. Contrata, también aquí lo sumando, contrata uno que le pagará 960.000 y el costo de los servicios los estima en 630.000. La suma de eso a mí me da 3.550.000, como le dio a Fabián, como le dio a Gloria, tal vez a ellos. Ese es el costo. Son los costos explícitos. Los que tienen, hubiera podido preguntar cuáles son los costos contables, y son los mismos, porque se llaman costos explícitos o costos contables. ¿De acuerdo? Bueno. Ok, perfecto. Bueno, Fabián, Jairo y Gloria. Muy bien. Ahora continuemos. Es el mismo ejercicio. Es el mismo ejercicio, ustedes lo pueden repasar, es la misma Juanita, que se dedica, estaba trabajando en una empresa donde ganaba 2.500.000 y se dedica a fabricar tortas haciendo estos desembolsos. Pero ahora dice que los costos implícitos, ¿qué valor tienen? ¿Cuánto valen los costos implícitos? Bien, Fabián, ya me respondió. Ajá, Gloria también. Bueno, Jairo, no es 2.500.000. Ah, sí, perdón, lo que deja de ganar. Perfecto, sí, señor. Ese es el costo de oportunidad, lo que deje de ganar. Ahí va un desembolso, pero sí es un costo de oportunidad porque no los está dejando de ganar. Muy bien. Entonces ya tenemos claro qué son los costos explícitos y qué son los costos implícitos. Continuemos. El mismo ejercicio, la misma Juanita con su misma empresa, pero en este caso entonces nos está preguntando que el beneficio económico de este ejercicio, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería el beneficio económico? A ver, por favor, espero la respuesta. El beneficio económico, Gloria Esperanza, el beneficio económico es igual al ingreso menos los costos, tanto explícitos como implícitos. Gloria Esperanza, muy bien. Muy bien, porque vamos a resolver el ejercicio. Por favor, tomen allá sus calculadoras. ¿Sí? ¿Qué quiere, Jairo? ¿Qué quiere preguntar? Yo estoy preguntando que cuál es, aquí dice, el beneficio económico en este ejercicio es de...
Sí, sí, Jairo, los costos implícitos, recuerda que los costos implícitos tienen un valor de 2.500.000 y los explícitos tienen un valor de 3.550.000. Entonces, si a los ingresos le restamos los costos explícitos y los implícitos, serían 8 millones menos 6.050.000, que son los costos explícitos más los implícitos. Luego, el beneficio económico es de 1.950.000 pesos. Muy bien, Fabián. Y Gloria ya me ha respondido 1.950.000. Ese es el beneficio económico. Muy bien, Jairo. Entonces, voy a continuar. Es el mismo ejercicio, la misma Juanita, con su misma empresa, solo que en este caso dice que el beneficio contable en este ejercicio es de cuánto. Muy bien, Gloria. Esperanza. Muy bien, Fabián. $4.450.000. Muy bien, Jairo. Bueno, entonces al comienzo de la conferencia yo les comentaba que uno de los objetivos es poder primero establecer cuáles son los costos implícitos y los explícitos, y por consiguiente poder calcular el beneficio económico y el beneficio contable. Desde el punto de vista económico, nosotros cuando vamos a hacer un estudio de factibilidad, es decir, cuando vamos a analizar si podríamos constituir una empresa o no, si sería conveniente o no, analizamos el comportamiento del mercado y tenemos en cuenta los desembolsos que tenemos que hacer, pero hay que tener en cuenta los costos implícitos. Porque es que al comienzo, cuando el negocio empieza, por ejemplo, yo pongo mi carro particular al servicio de la empresa y no cobro el transporte porque estamos empezando ya que la empresa es pequeña. Pero es que es bueno prever ese costo en el que más tarde tenemos que incurrir cuando la empresa haya crecido. Entonces tenemos que o comprar un vehículo o tomar en arriendo uno o pagar el transporte. Entonces, por eso, aunque no haya desembolso, desde el punto de vista del estudio de factibilidad para ver la viabilidad del negocio, tenemos que desde el punto de vista económico analizar tanto los costos explícitos como los costos implícitos. Ya cuando el negocio esté en marcha, entonces sí le pedimos al pagador que nos muestre los costos contables, es decir, cuál es la utilidad o el beneficio que hemos obtenido, y desde luego que ahí sí no tenemos en cuenta el costo económico o implícito. Digamos, el mismo problema, pero entonces ahora queremos saber cuáles son los costos fijos. Yo quiero hacer un comentario antes de que ustedes empiecen a calcularlos. Pues los costos fijos sencillamente los definimos como aquellos que no cambian en el corto plazo. Y si no cambian en el corto plazo, significa que durante el año son los mismos costos en los que incurrimos periodo a periodo. Por ejemplo, si yo pago en mi casa un arriendo de 400.000 pesos, eso tengo que pagarlo de manera fija, así habite yo en la casa o venga apenas de vez en cuando a ella. A ver, ¿qué podría ser otro costo fijo? Cuando nosotros le pedimos a un asesor contable que nos analice cómo podríamos hacer la declaración de renta o nos diga, nos oriente, nos haga una asesoría sobre el pago de impuestos, entonces yo le pago a él sus honorarios sin importar que yo pueda producir más empanadas o menos empanadas, o pueda producir más tortas o menos tortas, yo tengo que pagarle al asesor contable lo mismo. El arriendo que se paga entonces en la empresa es un costo fijo porque no depende del volumen de producción. Si se aumenta el volumen de producción, el arriendo sigue siendo el mismo. Mientras que, por ejemplo, como me decía Gloria ahorita, los costos de los servicios es en lo que se incremente cuando esté fabricando las tortas, entonces significa que los servicios se van incrementando en la medida que la producción se aumente. Entonces, esos sí son los que cambian con el volumen de producción. Y se llaman costos fijos
aquellos que siguen permaneciendo constantes aunque el volumen de producción cambie. Entonces, de acuerdo con ese comportamiento, aquí pregunta que en ese ejercicio de Juanita, ¿cuántos son los costos fijos? Entonces, dice, en este ejercicio los costos fijos tienen un valor ¿de cuántos serían los costos fijos? Dice Gloria que serían 2.460.000. Pero es que, por ejemplo, el costo de oportunidad de Juanita sigue siendo el mismo. Arriendo y operario. No, Gloria, el operario, o sea, el operario si fabrica, si tiene que demorarse más tiempo para fabricar más tortas, tengo que pagarle más, hay que pagar horas extras. Y si se sigue incrementando el volumen de producción, ya no solo contrato un operario, sino tengo que contratar dos. Entonces, el costo de los operarios, el salario de los operarios es eminentemente variable, ese no es fijo. Es fijo el salario, por ejemplo, del gerente, es fijo el salario del contador, pero, mi hermano, bueno, me dice que entonces solo el arriendo. Vamos bien, pero yo creo que hace falta otro concepto de costo fijo. Tenga en cuenta que Juanita deja de recibir 2.500.000 pesos mensualmente, independientemente de que produzca más o menos pasteles. Entonces, desde luego, sí, Gloria, tiene razón. Ahora sí, entonces los costos fijos, teniendo en cuenta el costo de oportunidad de Juanita, el salario que deja de recibir, que es fijo, de esa vez serían los 4 millones de pesos, que es el costo fijo. Bueno, voy a continuar. Ahora hay que detectar cuáles son los costos variables. ¿Cuáles? Pero aquí más bien la pregunta es, los costos variables tienen un valor de. Entonces, por favor, ¿cuántos son los costos variables? Muy bien, Fabián, ya me respondió y Gloria también. La Gloria es ágil, es ágil. Muy bien, Fabián. Ustedes se están dando cuenta de un detalle. Es que si sumamos los costos fijos, 4 millones, más los costos variables, 2.050.000, pues nos da el costo total, que son 6.050.000. Es exactamente lo mismo que si yo sumo los costos fijos más los costos variables, tiene que darme el mismo costo total. Entonces vea usted que los costos se pueden clasificar en fijos y variables, o costos explícitos e implícitos, pero al fin y al cabo, al sumar los costos, no importa cómo los clasifique, tiene que darme el mismo valor. Por eso, repito, si sumamos costos fijos más costos variables, nos tiene que dar el costo total de 6.050.000. Pero si sumamos los costos explícitos más los costos implícitos, nos tiene que dar los mismos 6.050.000. Bueno, yo creo que entonces ya está analizado el comportamiento de los costos en sus ejemplos. Aquí estoy graficando cuál sería el comportamiento entonces de los costos. Aquí en el eje vertical, entonces voy a graficar, voy a medir más bien el costo total, o sea que aquí estaría midiendo el costo fijo, el costo variable y también determinar los ingresos. En el eje horizontal, entonces mido la cantidad de unidades producidas. Ustedes se dan cuenta que no importa que se produzcan 5, 10, 15, 20, 80.000 tortas, el costo fijo sigue siendo el mismo. Es una línea horizontal al eje de las cantidades, o sea, el eje de las X. De aquí, de este punto hasta la línea verde, que son los costos fijos, eso en nuestro caso serían los 4 millones de pesos, si no me equivoco, que calculamos. De aquí, de esta línea verde hasta la línea azul, solamente
ese intervalo serían los costos variables, que son como los 2.050.000, si no me equivoco. Si sumamos los costos fijos más los costos variables, entonces desde aquí la línea negra hasta la línea azul nos tiene que dar 6.050.000. La línea roja corresponde al ingreso total. De tal manera que si aquí, de esta distancia, de este ingreso menos el costo total, entonces esta distancia debe corresponder al beneficio. En este caso sería el beneficio económico, porque estoy incluyendo los costos explícitos más los costos implícitos. Si nos vamos hacia la izquierda, este es el punto donde la línea roja, que son los ingresos, se corta con la línea de costo total. Entonces, en este punto, los ingresos totales son iguales a los costos totales, y por eso se dice que la empresa está en equilibrio. Entonces, si la empresa está en equilibrio, los ingresos son iguales a los costos, es decir, que el beneficio es cero. En la empresa, cuando nosotros iniciamos una actividad empresarial, empezamos con un comportamiento similar a la izquierda, a este intervalo de comportamiento, donde ustedes se dan cuenta que la línea azul, o sea, la de los costos totales, generalmente está por encima de los ingresos. Es decir, siempre vendemos un poco menos de lo que incurrimos en los costos. Luego este espacio corresponde al beneficio, pero en este caso sería negativo. Es decir, en este intervalo, desde el punto de equilibrio de la empresa a la izquierda, estamos incurriendo en pérdidas, que es lo mismo que un beneficio negativo. Nosotros seguimos aumentando la producción. Ajá, sí señor, la idea es que el ingreso sea superior al costo, pero nosotros empezamos normalmente así, donde los costos son superiores al ingreso. Vamos aumentando la producción y cuando llegamos al punto de equilibrio estamos satisfechos en la empresa, estamos contentos, ese día la celebramos, nos tomamos un vinito bien sabroso, porque aunque no estoy obteniendo beneficios, ya me doy cuenta que la empresa se sostiene sola, que ella cubre los costos. A partir de ahí, sí, claro, los ingresos superan los costos, entonces empezamos a obtener un beneficio pequeño y luego seguimos obteniendo beneficios cada vez más grandes en la medida en que nuestra utilidad o beneficio se va aumentando. Ok, muy bien, Jaime. Ese es el comportamiento general de los costos, tanto fijos, variables, y lo relacionamos con el ingreso total. Pero resulta que en la empresa los costos no tienen un comportamiento tan lineal, tan recto como le estoy mostrando en esta gráfica, sino que en términos generales los costos tienen un comportamiento muy relacionado con la tabla que estoy mostrando aquí y que posiblemente ustedes miraron en la cartilla algo muy parecido. Este es el comportamiento de los costos totales a corto plazo. ¿Por qué se llama comportamiento de costos totales a corto plazo? Porque al menos uno de los costos, pero no todos, al menos uno de los factores permanece fijo. Este es el costo fijo total, expresado en pesos. Y hay costos variables, pero lo importante es que en el corto plazo hay costos fijos, como por ejemplo el arriendo, como por ejemplo el salario del gerente de producción, como por ejemplo el salario del contador. Esos son costos fijos. Y los costos variables como los ingredientes, las margarinas, la harina y los servicios. Claro, si sumamos los costos fijos más los costos variables, nos da el costo total. Usted se puede ir dando cuenta aquí en la tabla que el costo variable, pues desde luego que si no hay producción, el costo variable es cero. Pero que si la producción se va aumentando aquí, los costos variables también se van aumentando. Pero no aumentan en una forma exactamente proporcional. Usted se da cuenta que al producir una unidad, el costo variable se incrementa en 30. Pero al producir ya otra segunda unidad, ya el costo variable se incrementa en 10. Nada más de 30 pasa a 40, solo 10. Después pasa de 40 a 45, a 55. Tiene no un comportamiento tan lineal o tan recto como lo mostré en la página anterior, sino que el comportamiento económico generalmente es el que le estoy mostrando aquí. Usted lo miraría allá en su cartilla. Los costos fijos sí tienen un comportamiento lineal porque son constantes, independientemente de que se produzca 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Este es el reflejo de la tabla anterior.
Entonces, aquí nos damos cuenta que mientras el costo fijo permanece constante, el costo variable al comienzo tiene un comportamiento decreciente. Decreciente significa que crece cada vez más despacio. Así como esta es la forma de la primera etapa de producción, ¿recuerdan ustedes? La primera etapa de producción tenía un comportamiento lo contrario, así, la primera etapa de producción tenía un comportamiento así que se llama comportamiento creciente. Entonces, aquí, los costos variables crecen cada vez menos porque en esta etapa corresponde a la etapa de producción de rendimientos crecientes, donde la producción crece cada vez más rápido y entonces al crecer cada vez más rápido el costo se nos hace cada vez más pequeño. Después de esta etapa de producción, entonces la producción empieza con rendimientos decrecientes, la producción. Mientras la producción empieza con rendimientos decrecientes, entonces el costo no se empieza a incrementar. Claro, en la medida que la producción se incrementa muy poco, los costos se nos van haciendo más grandes. Si tomamos este que es el costo fijo más este que es el costo variable, tenemos la línea de arriba que corresponde al costo total. Entonces el costo total pues es, como lo venía diciendo, la suma del costo fijo más el costo variable. Este es el comportamiento entonces del costo variable y este es el comportamiento del costo total. Si nosotros tomamos aquí, tal vez de pronto haya algún error, parece que no, pero esta distancia, donde quiera que la mire, debe ser exactamente la misma porque corresponde a los costos fijos, ya que si toma el costo variable más el costo fijo, entonces corresponde al costo total. Espero haberme hecho entenderse. Ese es el comportamiento generalmente de las empresas. Vean que algunas tengan un comportamiento más lineal como en el ejemplo anterior. Bueno, muy bien, Gloria y Jairo, muy bien. Ahora se quiere analizar el comportamiento de los costos unitarios en el corto plazo. Si son costos unitarios en el corto plazo, entonces tengo que hablar también de costos fijos y de costos variables, pero como son unitarios, entonces los calculamos así. Estos corresponden a la tabla anterior, el costo fijo total, costo variable total, y desde luego la suma de estos dos corresponde al total. El costo fijo promedio, ¿sí? El costo fijo promedio, ¿cómo se obtiene? Sencillamente se toma el costo total, que son 90. Perdón, el costo fijo total, tomamos los costos fijos totales, 60, y lo dividimos entre la cantidad de unidades. Para establecer el costo por unidad, sí, Gloria, pero el costo fijo por unidad. Entonces, repito, el costo fijo por unidad es igual al costo fijo total sobre la cantidad de unidades. Por eso, si se produce una unidad, el costo fijo promedio es 60. 60 dividido en 1. Si se producen 2 unidades, tomo el costo fijo total y lo divido entre las unidades, entonces me da un costo promedio fijo promedio de 30. Para 3 unidades, tomo el costo fijo total y lo divido entre las 3 unidades y me da un costo fijo total, fijo promedio de 20 pesos. Ese es el costo por unidad, pero costo fijo por unidad. Entonces, repito, el costo fijo por unidad, tomamos el costo fijo total y lo dividimos entre las unidades. Y entonces me da el costo fijo promedio. Y usted se da cuenta que el costo fijo promedio va disminuyendo. Claro, porque el costo fijo total lo dividimos cada vez por una cantidad de unidad mayor de unidades, luego el costo fijo promedio se va haciendo cada vez más pequeño. De la misma forma, el costo variable promedio se calcula tomando el costo variable total entre las unidades. Por eso, costo variable promedio 30 pesos dividido entre una unidad, costo variable promedio 30. Si se producen 2 unidades, entonces sería costo variable 40 sobre 2, entonces el costo variable promedio es 30. Usted se da cuenta que el costo variable promedio inicialmente es alto y empieza a disminuir. Y después se empieza a incrementar. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos costo variable promedio para 4 unidades, que serían 55 dividido en 4, para 5 unidades 75 dividido en 5, para 120 unidades, para 6 unidades, entonces el costo variable es 120 sobre 6 y entonces me da 20. Si sumamos el costo fijo promedio más el costo variable promedio, pues nos da el costo promedio. Pero este costo promedio es lo mismo que si tomamos el costo total
costo total y lo dividimos entre las unidades. Me tiene que dar exactamente lo mismo. Ahí puedo obtener que entre más unidades produzca menos costo. Sí, sí, Gloria, pero no siempre. Mire, aquí nos damos cuenta, mire, el costo promedio, al comienzo es de 90.000, el costo por una unidad, después es de 50, 35, 28, 27, pero después vuelve a crecer. Entonces, llega un momento, al comienzo del costo por unidad es alto, y es alto el costo por unidad porque es que el costo fijo es relativamente alto. Pero al final, como lo dividimos entre un número mayor de unidades, el costo variable promedio va bajando. Va bajando, ¿sí? Pero entonces el producto marginal, como ahorita lo vamos a analizar, va subiendo, por eso el costo promedio tiene este comportamiento. Es alto, baja y al final vuelve a subir. Entonces yo no creo que haya problemas calculando el costo promedio, ya sea costo fijo promedio, costo variable promedio y costo promedio. No hay problema. ¿Qué es el costo marginal? El costo marginal es el incremento que tiene el costo total. Perdón, aquí estoy mostrando mal. El costo total es 90 para una unidad y 100 para 2 unidades. Es el incremento en el costo total siempre que incrementamos una unidad de producción. Entonces, por eso, si producimos 2 unidades, al incrementar una aquí a la producción de 1 a 2 a producir 2 unidades, el costo marginal pasa, aquí está el costo total pasa de 90, pasa a 100. Entonces el costo marginal es 10. ¿Correcto? Bien, Fabián. Ahí. Sí, señor. Bueno, Gloria Esperanza. Entonces aquí, al producir una unidad más, o sea 3, el costo total se incrementa de 100 a 105. Ese incremento en el costo total por haber incrementado una unidad, entonces es 5, que es el costo marginal. Muy bien. Luego aquí el costo total pasa de 105 a 115 cuando se producen de 3 a 4 unidades, luego el costo marginal vuelve a ser 10. Y si seguimos aumentando las unidades, mire que producir una unidad adicional cuesta cada vez más. El costo de producir una unidad adicional es cada vez más. El costo de producir una unidad adicional no es lo mismo el costo promedio, es cuánto nos cuesta producir una unidad. Eso no es lo mismo que preguntar cuánto nos cuesta producir una unidad adicional. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a producir una unidad adicional, estábamos fabricando 5 y ahora nos piden fabricar una sexta. Posiblemente tengo que contratar un trabajador adicional si es que eso lo exige. Y entonces significa que ya habiendo muchos trabajadores no tienen mucho espacio en la fábrica, tienen más inconvenientes y entonces su costo es muy alto, porque producir una unidad adicional es muy alto porque no tiene el mismo espacio para moverse y no tiene la misma eficiencia que tenía cuando solamente había 2 trabajadores o 3, porque se pueden mover fácilmente y ayudarse. Entonces, por eso, al costo marginal, repito, es el incremento en el costo total cuando se incrementa una unidad. O más claro, o dicho de otra manera, ¿cuánto cuesta producir una unidad adicional? Ese es el costo marginal. Entonces, esto que vemos aquí en la tabla lo podemos ver en la gráfica. Usted ve cuenta que el costo fijo promedio va disminuyendo. Esa es la línea azul. Porque como los costos fijos se mantienen constantes, y calcular el costo fijo promedio lo dividimos cada vez por un número de unidades mayor, el costo fijo por unidad va disminuyendo, hasta que después ustedes se dan cuenta, la curva se vuelve asintótica. Asintótica significa que la línea se va uniendo al eje de las X de las cantidades, se va acercando al eje, pero nunca lo tocará. Ese es un comportamiento asintótico. El costo fijo promedio va disminuyendo. El costo variable promedio, ustedes se dieron cuenta que al comienzo era alto. Y al comienzo el costo variable promedio es alto porque estamos en una etapa donde la producción tiene comportamientos crecientes y eso implica que tenemos que contratar más trabajadores y entonces tenemos que incurrir en costos adicionales, por eso el costo es alto. Pero en la medida que vayamos aumentando el volumen de producción, el costo variable se va disminuyendo. Y después el costo variable se empieza a incrementar, como usted lo pudo ver en la tabla. Y al
línea roja es la suma del costo fijo promedio más el costo variable promedio. Entonces, claro, como el costo variable promedio es alto, baja y después vuelve a subir, pues el costo promedio tiene el mismo comportamiento porque depende del costo variable. Al comienzo el costo promedio es alto porque el costo fijo por unidad es alto. Llega un momento dado donde aquí el costo promedio es muy bajo, es el más bajo, y después sigue incrementándose el costo promedio porque el costo variable promedio también se hace mayor. Y pueden dar cuenta ustedes, como lo vimos en la tabla, este corresponde al costo marginal, y el costo marginal tiene la característica que toca a las líneas curvas, o sea, la línea de costo variable promedio y costo promedio en su punto más bajo. Esta línea verde, repito, es lo que cuesta producir una unidad adicional. ¿Cuánto cuesta producir una unidad adicional? Este es un punto importantísimo, porque en este punto es donde el costo promedio de producir una unidad es igual al costo de producir una unidad adicional. Entonces, cuando el costo de producir una unidad adicional es lo mismo que nos cuesta producir en promedio una unidad, estamos en la etapa donde la empresa tiene su máxima eficiencia. Este es el punto de máxima eficiencia. Yo no quisiera confundirlos porque posiblemente después van a verlo, pero si el precio fuera este, se imagina una línea que fuera aquí. Este punto donde el costo marginal toca al costo promedio en el punto más bajo, ahí sería el punto de máxima ganancia, porque es la máxima distancia que hay entre el precio y el costo. No necesariamente, Fabián, cada vez me cuesta más. No necesariamente, porque mire, el costo promedio al comienzo cuesta, producir una unidad cuesta alto, llega un momento donde se baja, pero después vuelve a subir. Toca renovar equipos, cuando me toca contratar nuevos empleados, etcétera. Entonces el costo es alto. Pero este es el punto de máxima eficiencia porque es el punto donde el costo es más bajo. Y el punto donde el costo es más bajo es donde la utilidad o el beneficio es más alto. Es el punto de máxima eficiencia. Claro, a veces nosotros, aunque la ganancia no sea mucha, preferimos más porque entonces ganamos por volumen. No ganamos por unidad, pero sí ganamos por vender muchas unidades. Bueno, ese es el comportamiento. Entonces usted puede ver que estos son comportamientos de costos unitarios de corto plazo que tienen un comportamiento así, en forma de U, dicen los analistas o autores de economía. Dice que los costos tienen un comportamiento de U. Pues efectivamente lo tiene el costo promedio y el costo variable promedio, porque el costo fijo promedio va disminuyendo cada vez más. Este es en el corto plazo, el costo variable promedio. En el largo plazo, como todos los costos son variables, en el largo plazo se conforma o se constituye simplemente por varias curvas de costo promedio, por varias U, por varias curvas de este tipo, como se lo voy a mostrar aquí. Entonces, estas son las líneas verdes, las de costo promedio a corto plazo 1, más la costo promedio a corto plazo 2, y estas líneas, varias líneas de costo promedio a corto plazo. Ahora trazamos una línea que es tangente a esos costos promedios de corto plazo, y esa línea que es tangente a los costos promedios de corto plazo es la línea de costo promedio o costo medio en el largo plazo. Esta es una L. Entonces la línea de costo promedio a largo plazo es una línea tangente a los costos promedios de corto plazo. Caballeros, es un placer para mí haberles podido contribuir. Gracias a ustedes que participaron y con mucha eficiencia que me estuvieron respondiendo los ejercicios propuestos. No duden en manifestarme las inquietudes que tengan ustedes con relación a lo que escucharon hoy, lo que hayan leído en sus cartillas, y les deseo muchos éxitos. No se olviden que este fin de semana tenemos el parcial correspondiente. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto los escucho. Muchas gracias, con mucho gusto Gloria, con mucho gusto Fabián, Jairo, pero quienes me acompañaron esta noche. Sin embargo, ahí tendrán ustedes, o para los demás compañeros, la grabación que permanece durante 14 días. Bueno, referente, muchas gracias por su tiempo, con mucho gusto Gloria. Fabián, las isocuantas son curvas que se refieren a la producción. Entonces, las isocuantas son volúmenes de producción, pero en el largo plazo. Es que no las puedo dibujar aquí porque eso no puedo improvisarlo de esta manera,
Pero les trazaría, si usted la puede ver, las trazaría una curva de este tipo, ¿sí? Aquí, esa es una isocuanta que combina capital y trabajo, dos factores de producción para lograr un volumen de producción. Si aumenta usted el capital y aumenta el trabajo, pues usted logrará un volumen de producción más alto, y entonces aquí cada vez más alto, y esas son las isocuantas. Son líneas que muestran el volumen de producción a largo plazo cada vez que aumenta la cantidad de factores de producción. Es que para el foro determinarla. Sí, desafortunadamente, Fabián, las isocuantas pues combinan factores de producción para lograr un volumen de producción establecido. Solo se aumentan los factores, se aumenta el volumen de producción, pero de acuerdo con el esquema que tiene diseñada la universidad, nosotros solamente programábamos 4 conferencias cada 15 días. 4 conferencias durante el módulo, o sea, una cada 15 días. Sí, qué pesar, Fabián, que no pudo terminarla, pero ahí está la cartilla, las isocuantas, y están bien explicadas. Yo no diseñé la cartilla, pero está bien diseñada y ahí están las curvas bien diseñadas. Cada curva, repito, esas son muy parecidas las isocuantas a las curvas de indiferencia. La diferencia es que las curvas de indiferencia son para el consumidor y muestran la misma satisfacción del consumidor. Las curvas de indiferencia, ¿cuántas son diseñadas igualito? Solo que muestran son volúmenes de producción. Pero es muy poco que pensar porque la materia es muy... Gracias, Gloria. Gracias. Pues de eso se trata. Con mucho gusto estamos dispuestos a aclarar las dudas que sean necesarias. Espero que este fin de semana haya terminado de calificar el foro, pero ha quedado poquito tiempo. Profe, estos temas son muy importantes, deberían reprogramar las conferencias por lo menos 1 o 2 semanales. Al menos una semanal, eso lo propondremos para el próximo curso. Es que, Fabián, lo que sucede es lo que ustedes están viendo ahí, ¿sí? Para nosotros es un desgaste, es un poco de tiempo que le gastamos diseñando estos cuadros, diseñando estas diapositivas, y de 250 estudiantes, solamente asistieron 3, entonces uno como que ve que, aunque ustedes dicen que es muy importante, uno ve como que hay poco interés de parte de los estudiantes. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Estoy de acuerdo con Fabián, lo que usted nos explica no hay comparación con lo que se lee. Gracias, Gloria, pues es porque estamos en transmisión directa. Cuando nos podamos dar mutuamente, entonces nos entendemos un poco mejor. Pero muchas gracias, porque eso me estimula, Fabián y Gloria. Muchas gracias, Gloria, Fabián, Jairo, por haberme acompañado. Debo retirarme porque debo cancelar aquí la grabación. Es más claro, ausencia de fondos, si no habríamos tomado clases particulares con usted. Muchas gracias, Gloria, muy amable, con mucho gusto cuando tengamos la oportunidad. Pero aunque haya deficiencia de fondos, Gloria, llegarás a ser profesional y no te van a preguntar si estudiaste virtual o presencial, sino que eres